Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Nick, María. La verdad es que es fantástico el estar esta tarde con todos en esta muy excepcional conferencia transatlántica, en unos tiempos que son también excepcionales. Tenemos que pensar que son momentos muy difíciles. ¿Por qué? Por una fuerza externa que de alguna forma nos ha obligado a enfrentarnos con qué era lo que no funcionaba en nuestro mundo antes y sobre todo cómo podemos aprovechar esta realidad terrible que es la del COVID para reconstruir nuestro mundo, para cerrar estas fracturas y hacerlo además de forma cooperativa. Por supuesto que este esfuerzo cooperativo exige una relación transatlántica sólida. Durante muchos años yo he trabajado con ahínco y con entusiasmo con muy distintas administraciones, tanto europeas como de Estados Unidos. Y lo que he aprendido en todos estos años es que la relación transatlántica es absolutamente esencial. Es el corazón. El corazón tiene que latir y no late. No late por lo menos al ritmo al que debería de latir. Así que lo que yo quisiera hacer ahora, esta tarde, es explicar un poco cuáles son las fracturas que anteceden al COVID, que forman parte de nuestro mundo. Cómo ha cambiado el COVID nuestro paisaje, cómo intentamos plantearlo desde Europa y ver qué podemos hacer como Unión Europea, como Unión y Estados Unidos también, juntos, conjuntamente, para volver a dar forma a este nuevo mundo. Así que, ¿cuáles han sido estas rupturas? ¿Cuáles eran antes del COVID? La verdad es que hubo grandes problemas con el cambio climático. Es una amenaza para generaciones futuras y afecta, por supuesto, a todos los países, pero más especialmente a los más débiles. También hay una fractura socioeconómica. Los ganadores se llevan mucho, los perdedores quedan aún perdiendo más, una desigualdad en la economía. Luego también una fractura en la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues la tecnología como gran impulsor del siglo XXI. La tecnología es absolutamente esencial. Y vemos también que hay una serie de democracias, países democráticos, que son verdaderamente el sustento de la relación transatlántica. La pregunta que se formula es importante. La formulan los gobiernos, las instituciones. Los riesgos a los que nos enfrentamos todos son importantes. Y luego llegó el COVID. Llegó el COVID y aportó una nueva dimensión a nuestra interdependencia y nos obliga a plantearnos qué es lo que no funciona, lo que no va en nuestro sistema. Por supuesto que es un asunto que nos ocupa a todos. Y yo insisto en que no vivimos en un mundo de independencias, vivimos en un mundo en el que nos planteamos la duda de cómo gestionar esta interdependencia. ¿Qué hacer para compartir todo lo relativo a la soberanía nacional? A veces esto parece una contradicción. Yo tengo la sensación, a veces, de que, en función de lo que he visto en estos años más recientes, yo tengo la sensación de que pensábamos que íbamos a poder hacer las cosas mejor en relación con la interdependencia, tendríamos que ser más fuertes en términos de soberanías nacionales y no son estas las respuestas que estoy buscando. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues desde el punto de vista de España entendemos que hay que invertir en determinadas áreas. En primer lugar, defender
la democracia y los derechos humanos, que son el fundamento sobre el que nos basamos. Nosotros en España sabemos lo que representa esto para una democracia y esto nos permite decir que efectivamente buscamos la democracia en España, en Europa y en general en el mundo. Luego también tendremos que ver cómo hacer para conseguir un entorno más equitativo. En tercer lugar, pensamos que tendremos que apoyar distintos gobiernos regionales, pero también inversiones importantes. Lo que hacemos en Europa es esto, y esto es precisamente lo que queda iluminado por el COVID. El COVID nos afectó, desde luego, muchísimo a los europeos. Pensábamos que era un tipo de crisis, pero rápidamente supimos comprender que la pandemia ponía en tela de juicio tres elementos absolutamente esenciales. Amenazaba el transporte de bienes. Claro que sí. Es un poquito lo que vemos ahora, ¿no? En algunas instancias que no permiten compartir medicinas. Bueno, pues vimos que así no podríamos funcionar. Rápidamente comprendimos que teníamos que garantizar la libre circulación de bienes. En segundo lugar, comprendimos que la pandemia amenazaba Schengen, el movimiento de personas. Es importantísimo para Europa, para aproximarnos todos los europeos y también para asegurar la cercanía de Europa al resto del mundo. Y supimos comprender que cerrar fronteras no era solución. Y en tercer lugar, vimos que había una amenaza al mercado interno, a esta economía que representa verdaderamente lo que somos. Y esto es lo que hemos estado intentando hacer durante este trimestre, que es proporcionar respuestas a la crisis y respuestas para prepararnos, estar preparados pensando en la resiliencia. Antes pensábamos que la resiliencia solamente se remitía al sector financiero. No pensábamos en seguridad y defensa, pero ahora hemos comprendido que resiliencia tiene que ver también muchísimo con las economías, para estar mejor preparados para enfrentarnos a asuntos extremos en el campo de la salud, con COVID o en cualquier otro campo. Y en este sentido, pensamos en la importancia de la economía para todos nosotros. Una recuperación, un paquete de recuperación es esencial que represente la solidaridad de todos los socios europeos para reforzar la economía, para conseguir un arranque en seco, porque, por supuesto, se trata de que ningún ciudadano europeo quede rezagado. Claro que sí que hay un ejercicio de solidaridad de COVID, claro que sí. Yo quisiera hablar un poquito acerca de algunos aspectos. Durante muchos años he vivido en Ginebra, que es el hogar de Jean-Jacques Rousseau, y también porque lo que hemos aprendido a lo largo de la crisis es que es un nuevo contrato social el que nos va a hacer falta, un contrato social que era a lo que se refería Rousseau en sus escritos, de forma, repito, que nadie quede atrás. Para nosotros, COVID en Europa exige una estrategia que mire hacia la autonomía, no aislándonos del mundo, no, más bien se trata de confiar más en Europa, ser agentes más confiados en un mundo que está siendo fracturado en términos y geopolíticos. A medida que vamos recuperando este nuevo contrato social en Europa, queremos y necesitamos hacerlo con, por supuesto, esta vocación transatlántica. Hacerlo de forma tal que Europa y América se acerquen la una a la otra. Y esto hay que hacerlo porque el COVID nos ha enseñado que esta interdependencia
en nuestro mundo es incluso más importante. También hay personas que hablan de un tipo de organización y yo no veo otra cosa más que un mundo súper globalizado. El impulsor de esta interconexión es ahora mismo la tecnología, el mundo digital. El problema es que no contamos con un sistema de gobernanza que pueda cumplir con ese compromiso. Buscamos una digitalización, pero tenemos que tener cuidado de contar con pautas globales que de alguna forma representen la estructura sobre la que se base este nuevo contrato social. Querría recordar que queremos volver a reconstruir, repito, el corazón mismo de esta relación transatlántica. Hacerlo de forma tal que podamos cumplir con nuestro compromiso. Gobernar mejor el cambio climático. Determinar cuáles son los desafíos que representa para nuestras economías y sociedades. Trabajar mejor conjuntamente para gestionar las olas migratorias. Y no es solamente desde un punto de vista nacional, no. Esto lo tenemos que hacer pensando en términos internacionales y centrándonos en la solidaridad. Tendremos que redefinir la economía global. Y yo sé que para conseguirlo todo es imprescindible que contemos con este partenariado transatlántico, una asociación que nos permita navegar distintas áreas. El partenariado entre Europa y América sería lo primero para poder superar las complicaciones. No tenemos que ningunear los conflictos a los que nos enfrentábamos antes del COVID. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cuáles son las funciones que incrementan la volatilidad. Y la volatilidad, sabemos, va a hacer más difícil la recuperación que sabemos es imprescindible. Pensando en los ciudadanos europeos y norteamericanos, por supuesto, y pensando en los ciudadanos del resto del mundo, estas dos economías, las mayores del mundo, tienen que encontrar una vía, una fórmula para enfrentarse a las dificultades y a las diferencias que se dan, por supuesto, desde el punto de vista comercial. Lo vemos todos los días en la prensa, en el frente tecnológico, en el entorno fiscal. Por supuesto que sí, intentando ser responsables, pensando en todo el mundo. Y estoy aquí incluyendo economías en Latinoamérica, en Asia, en África, que sufren los efectos de la pandemia y que tienen menos cabida fiscal, menos medios para enfrentarse a las dificultades de las que tenemos nosotros. En segundo lugar, tenemos que plantearnos los conflictos preexistentes que se han visto exacerbados por el COVID. Siria, Libia, Israel y Palestina, en Medio Oriente, los derechos humanos, y todo ello pensando también en nuestras propias economías. Podríamos colaborar, Europa y Norteamérica, colaborar con los países latinoamericanos. Por ejemplo, no compitiendo contra unos y otros para ejercer mayor influencia en Hispanoamérica, no para absorber las economías latinoamericanas, sino trabajando conjuntamente Latinoamérica, Europa y Estados Unidos conjuntamente, repito, para maximizar esa complementariedad y para echarnos una mano, ayudarnos los unos a los otros. Todos los campos, políticas, digitalización, derechos humanos, igualdad de género y un largo etcétera. En tercer lugar, insisto en esta parte, y es la de alguna forma conseguir revigorizar el multilateralismo. Es un mundo globalizado. Tenemos que pensar así.
impuestos digitalizados, protección de datos, los derechos de los usuarios, ciencia y tecnología. Esto lo tenemos que hacer conjuntamente. En primer lugar, porque si no lo hacemos nosotros, vamos a enfrentarnos a tremendas dificultades a futuro. La sensación que tienen los ciudadanos es que los gobiernos no saben reaccionar ni responder ante estos problemas a los que se enfrenten. Y francamente, yo creo que estas respuestas, muchas de ellas, francamente, yo creo que no pueden responderse a nivel nacional, va a ser a nivel supranacional. Y por esto, de nuevo, es tan importante la relación transatlántica. Esta gobernanza que necesitamos hoy, la necesitamos conjuntamente. Recordemos qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y comprendamos que ahora mismo es una segunda oportunidad para conseguir esos resultados. Y acabo ya diciendo que tengo grandes esperanzas en relación con la confianza transatlántica para darle ese corazón. Antes luchábamos contra el autoritarismo. Queríamos democracia. Hablábamos de derechos humanos. Yo creo que ahora mismo esta relación transatlántica tiene que centrarse en este proyecto conjunto de conseguir esta buena globalización que funcione para todos nosotros, remitiéndonos a la Carta de las Naciones Unidas. Así que muchísimas gracias por haberme permitido que comparta este tiempo con todos vosotros y acabo diciendo que animo a retomar esta conversación en persona en cuanto buenamente podamos. Así que muchísimas gracias a todos y te devuelvo el micrófono, Susana Malcorra. Bien, muchísimas gracias. Estamos esperando a que aparezca Susana para tener esta conversación, pero bueno, voy a aprovechar para hacerte la primera pregunta. En primer lugar, muchísimas gracias por tus comentarios y gracias por haber hecho el discurso en inglés, un inglés buenísimo, y me disculpo yo por no hablar español. Nos has dado esperanza, por lo menos a mí, en la forma en que has descrito estos desafíos. Efectivamente, tenemos que trabajar juntos para enfrentarnos al COVID-19 en la economía global, también en los acuerdos preexistentes, por ejemplo, en la cuestión de Palestina. Y tenemos también que crear un sistema de gobernanza. Estoy de acuerdo con todo ello, pero tengo una pregunta. China, Europa y Estados Unidos, España y Estados Unidos, queremos una relación productiva en China, queremos tener comercio con China, queremos paz con China. Y aún así ha sido muy difícil construir un consenso entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre cómo relacionarnos con China. Si la Unión Europea y Estados Unidos combinaran sus fuerzas en la Organización Mundial del Comercio para recordar a China de sus obligaciones, esto tendría mucho efecto. No siempre hablamos con la misma voz o con los mismos decibelios de voz, ¿verdad? Y yo apoyo lo que ha hecho la administración Trump, describiendo claramente la violación contra el pueblo de Hong Kong, y también todo lo que ha hecho China en otras cuestiones, y la agresión china también contra la India y sus vecinos, y también sus vecinos del mar de la China Meridional. Entonces mi pregunta es, ¿habrá una postura común que pueda surgir entre Estados Unidos y la Unión Europea, o bien en el segundo mandato del presidente Trump, si es elegido, o con el presidente Biden, si resulta él ser presidente? Bien, esto es una cuestión que preocupa a muchas personas a ambos lados del Atlántico. Definir nuestra relación con China, y creo que se basa nuestra relación en 3 niveles: estratégica, sistémica y
Voy a explicar qué quieren decir para mí. Cuando hablamos del nivel estratégico, hay que invertir en una relación con China, igual que China invierte en una relación con nosotros, con una perspectiva a largo plazo, identificando cuáles son las fuerzas a largo plazo, no solamente cuáles son los imperativos políticos al corto plazo. Así es como ellos se relacionan con nosotros. Y nosotros tenemos que ser capaces también de tener esta visión más a largo plazo, como la tienen ellos en nuestras relaciones con China, para construir este ingrediente a largo plazo. Eso hay que incluirlo, porque si no, pues nos vemos muy limitados si solo pensamos en el corto plazo. Y luego a nivel sistémico, cuestiones en las que tenemos que tener relación positiva con China, porque sin la participación china no vamos a poder enfrentarnos a algunas cuestiones sistémicas. No vamos a poder descarbonizar nuestra economía si no participa China en ese esfuerzo. Para muchas cuestiones tiene que participar China en el esfuerzo. Por ejemplo, la estabilidad del sistema financiero mundial. No podemos garantizar esta estabilidad si no participa China en ello. Así que hay muchas áreas donde tenemos que tener una agenda positiva, y eso tenemos que definirlo claramente para desarrollar, como digo, una agenda positiva. Y luego tenemos rivalidad, áreas donde competimos, y también, bueno, tenemos muchas diferencias también en la forma en que vemos la sociedad. Y sería muy importante crear una igualdad de condiciones. Y para ello, mi experiencia muy modesta en asuntos internacionales me dice que a través de frenos y contrapesos, a través de mecanismos de adjudicación, a través de medios que reducen la capacidad de los países de actuar de forma unilateral, porque el mundo es supranacional y necesitamos la participación de todos. Así lo veo yo, Nick, en cuanto a la relación de la Unión Europea y Estados Unidos con China. Necesitamos una combinación de esfuerzos de todos. Gracias, muchísimas gracias. Creo que Susana va a aparecer en cualquier momento para hacer una segunda pregunta. Sí, efectivamente, Nick. La tecnología nos está ayudando a estar conectados. Ministra, ha mencionado usted unas cosas muy interesantes. Ha hablado de la reglobalización, una nueva forma de globalizar, pero no solo eso, también significa que el nacionalismo no es la forma de proceder y, claro, todos esos desafíos que ha mencionado son globales y hay que enfrentarse a ellos a nivel global. Hay que pensar cuidadosamente qué es lo que hay que hacer cuando, bueno, queremos reconstruir y ganar la confianza. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto los acuerdos institucionales, o sea, en este nuevo paisaje, y hasta qué punto las barreras a la colaboración se debe a líderes políticos, no tanto a instituciones? Es una pregunta que, bueno, me llega muy de cerca,
porque he estado en varias instituciones, he trabajado en la Comisión Europea, en entidades multilaterales también, igual que tú, también he estado en Naciones Unidas, Susana. Y lo que he aprendido es que las instituciones son la suma de la inversión que los accionistas quieren hacer en esas instituciones. Si los accionistas dedican muchos medios, atención financiera, si invierten mucho, sacan mucho provecho de ello. Y sacan provecho de ello porque en este mundo reglobalizado hemos visto que las propuestas que ha habido no van a ser suficientes para enfrentarnos a los desafíos. Hay que proteger a los ciudadanos y en mi experiencia, y cada vez es más así, esta protección va a venir de la cooperación internacional y la cooperación internacional vendrá de las inversiones que hagan los gobiernos en esas instituciones. En Europa estamos ahora decidiendo si vamos a hacer una enorme inversión en las instituciones europeas para proteger a nuestros ciudadanos. Y creo que entendemos que hoy, para las instituciones europeas, para que puedan proteger a las entidades, a los ciudadanos europeos, habrá que invertir mucho. Y en la Organización Mundial de la Salud estamos viendo también muy poca inversión de algunos de los principales socios. Como resultado de ello, la organización no puede proteger a los que hacen comercio como podría y debería si los accionistas estuvieran dispuestos a invertir más en ello. Así que esto es lo que tenemos que entender hoy. Proteger hoy significa invertir más en sistemas de gobernanza multilaterales y regionales, porque así se gana más soberanía a la hora de proteger a los ciudadanos. Y algunas de estas organizaciones necesitan unas muy serias reformas para poder cumplir. Y ese es el desafío que tenemos por delante, y ahí es donde la asociación y la cooperación transatlántica va a ser esencial para proteger a nuestros ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que invertir. Ministra, hemos llegado al final del tiempo que teníamos asignados para esta sección, pero hay una última pregunta del público que tiene que ver con la necesidad de tener más fortaleza en esa relación transatlántica. ¿Cómo ve usted la confianza a la que se refirió usted entre ambos lados del transatlántico, del Atlántico Norte? Esa confianza entre ambos lados del Atlántico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se puede crear esa mayor confianza? Bueno, no basta con decir confío, hay que demostrarlo. Hay que demostrar que confiamos. Tenemos el enorme desafío de demostrarlo. Puede empezar con pequeños pasos, pero hay que demostrar con acciones, dando pasos muy claros para demostrar que queremos crear y construir esa confianza. Porque hay muchísimas cosas que tenemos en común, desde el punto de vista del comercio, del mundo digital, la OTAN, defensa y seguridad, introducir estabilidad en otras partes del mundo. Y para todo eso, la confianza tiene que existir. Ministra González, apreciamos muchísimo que nos haya dedicado su tiempo y sus mensajes
que es una magnífica introducción a la siguiente sección. Le pediríamos que se quedara si pudiera, pero sabemos que está usted muy ocupada, así que una vez más, muchísimas gracias. La liberamos para que acuda a sus compromisos. Muchísimas gracias.